El yacimiento arqueológico del Cerro de las Cabezas era uno de los grandes ópida de la época ibérica, siglos VIII, II a.C., que existían en el territorio de la antigua Oretania prerromana. Esta ocupaba gran parte de la actual provincia de Ciudad Real, el extremo sur de las de Toledo y Cuenca, la mitad occidental de Albacete y la mitad norte de las provincias de Jaén. Aunque no puede hablarse de un gran estado ibérico y no existía unidad política, sí que existían lazos culturales, debido a la asimilación o adaptación de numerosos aportes de los pueblos mediterráneos como los fenicios, griegos o los cartagineses. El territorio se encontraba perfectamente organizado y los grandes ópida funcionaron a modo de ciudades-estado, independientes, aliándose o enfrentándose entre ellas en función de las distintas coyunturas militares, económicas o sociales. Entre algunos de los principales ópida de la Oretania podemos citar Cástulo, cerca del actual Linares, en Jaén, Alhambra, Sisapo en la Bienvenida, o los de la cuenca del río Jabalón, como Oreto en Granátula de Calatrava, o Larcurris, la actual Alarcos, en Ciudad Real. El Cerro de las Cabezas fue uno de los principales ópida de la Oretania por su extensión, trama urbana bien definida, riqueza material y monumentalidad de sus estructuras defensivas. En la conferencia que vamos a escuchar, sus actuales codirectores, Tomás Torres y Domingo Fernández, nos presentan el yacimiento arqueológico del Cerro de las Cabezas, ocupado desde el siglo VII hasta los comienzos del siglo II a.C. Las últimas investigaciones llevadas a cabo han dado excelentes resultados para un mejor conocimiento de este magnífico asentamiento ibérico. Así pues, sean ustedes bienvenidos a la ciudad ibérica del Cerro de las Cabezas. Buenas tardes. Les invito a trasladarse en el tiempo, aunque sea por una hora o hora y pico, a la época anterior a la llegada de los romanos aquí a la península ibérica, a la Mancha de hace 2200 años, para hablar de sus gentes, de sus casas, de sus quehaceres diarios y, en definitiva, de la vida y de la muerte de los habitantes de esta ciudad. Bien, simplemente poner esta lámina para indicarles un poco los puntos que vamos a tratar rápidamente y ya entramos directamente al tema. Yo voy a intentar contextualizar el yacimiento, sobre todo para todas aquellas personas que aquí presentes que no lo conocen o que independientemente de que hayan estado por allí, pues van a ver las últimas novedades, que son muchas, y sobre todo algunas imágenes que pues son bastante relevantes, pues que últimamente se están obteniendo a través de drones, etcétera. Pero también, sobre todo, para aquellas personas que nos siguen a través del chat, que son de diferentes lugares, no solamente de aquí de España, sino de otros países, y que seguramente no lo conocen el yacimiento. Por lo tanto, creo que, por referencia y por respeto a esta gente, hay que contextualizar el yacimiento, que voy a intentar hacerlo bastante breve, para darle paso a Tomás, que se va a explayar más en algunos temas bastante interesantes. El yacimiento del Cerro de las Cabezas es un yacimiento protohistórico que se localiza en un cerro a unos 6 kilómetros de la actual ciudad de Valdepeñas, al suroeste, como ustedes, los que son de la comarca, bien saben. Está situado en el margen izquierdo del río Jabalón, está abierto a un amplio valle, en una zona intermedia entre el campo de Montiel al este y el campo de Calatrava al oeste. Es una posición estratégica fundamental que le permite estar bien comunicado y relacionado a través del valle de donde se ubica con ópida, como ahora veremos algunos de ellos, tan interesantes como el de Oreto, el Cerro Domínguez, hacia el oeste, Laminium, Alhambra, en la zona oriental, o como veremos a continuación, situados a una distancia relativamente cercana. Bueno, me van a permitir que me ponga por aquí el reloj, que si no se me va la pinza y me voy a alargar demasiado. También su proximidad al paso hacia el valle de Guadalquivir al sur y a través de Peñaperros, donde se localiza el santuario del Collado de los Jardines en Santa Elena, en Jaén, o el puerto de Muradal, y su proximidad al corredor natural de la Mancha le permitió durante siglos ocupar un lugar estratégico privilegiado. Yo siempre digo que cuando la gente nos comenta que en la Mancha, que en Valdepeñas, que en el Cerro de las Cabezas hace 2200 años somos una zona de paso, me chirría un poco. Efectivamente es una zona de paso. Madrid también lo es, ¿eh? Cuando vas a cualquier sitio de Madrid y te desplazas hacia el norte o hacia el sur, también es una zona de paso. Pero hay que contextualizar esa zona de paso. La relevancia de este lugar, evidentemente, en una zona estratégica y que confluyen varias vías de comunicación, y las vemos hoy en día, que incluso las autovías confluyen entre la zona de Manzanares y Valdepeñas, no deja lugar a dudas de que tuvo su incidencia en este lugar, en la expansión de esta ciudad y sobre todo también en el declive y en el final de esta ciudad.
Junto a esa privilegiada posición estratégica, solemos destacar siempre dos peculiaridades fundamentales en el yacimiento. Por un lado, el hecho de que sea uno de esos escasos yacimientos de época ibérica que están prácticamente íntegros, entre comillas, y que podemos encontrar en estas áreas meridionales de la meseta. Aunque presenta alguna breve y pequeña ocupación posterior, pero lo que sabemos a ciencia cierta es que nos estamos encontrando una ciudad ibérica en la que los restos de las estructuras defensivas, urbanas, espacios de culto, zonas de producción, etcétera, que vamos a ver a continuación, se han mantenido prácticamente intactas tras el abandono del Oppidum en torno a finales del siglo III, principios del siglo II a.C. Esta datación está avalada y sobre todo la hemos referenciado últimamente a través de laboratorios nacionales e internacionales, con lo cual queda puesta de manifiesto esa cronología de abandono definitivo de este Oppidum, y quería recargarlo. Otra particularidad de este lugar es que es sin duda un centro productor y difusor de materiales cerámicos, que como ustedes bien saben cuando van por allí por el yacimiento, algunos de ustedes, pues parece que está sembrado, ¿no?, de fragmentos cerámicos. Sobre todo a partir del siglo IV, siglo III a.C., hay una gran producción. Es un centro alfarero, independientemente de otros recursos que tiene también el entorno, pero la cerámica saben ustedes los que son de la zona de Valdepeñas o de Santa Cruz de Mudela, que hay por aquí alguna gente, que es algo que podemos encontrar fácilmente en nuestro entorno, y de hecho aquí en Valdepeñas hasta la época republicana hemos tenido tejeras, que muchos de ustedes conocerán todavía los restos por ahí de estos edificios, e incluso en Santa Cruz de Mudela todavía sigue esa tradición de la alfarería, con lo cual tampoco nos tiene que extrañar que en el Cerro de las Cabezas fuese un centro productor y sabemos a ciencia cierta que también difusor de esas cerámicas, de las cuales hoy les prometo que no vamos a hablar, lo dejaremos por otro día, pero que hemos constatado también en lugares bastante lejanos. La ciudad ibérica del Cerro de las Cabezas se localiza en una zona en que las fuentes romanas llamaron posteriormente la Auretania. Quiero hacer hincapié en esto, es un pequeño detalle que, como diría una persona a la que admiro, que tengo por aquí cerca, una profesora que fue de la UNED, no va a cambiar el curso de la historia, pero evidentemente deben de tener en cuenta que los habitantes del Cerro de las Cabezas nunca fueron oretanos. Auretania, como ven ustedes aquí, se le da a una zona que posteriormente los romanos en aquella época bautizaron con ese nombre, entre comillas. Pero si a un habitante del Cerro de las Cabezas en el siglo IV le hubiesen dicho oretano, seguramente nos hubiese dicho algún disparate, porque no lo era. Es un nombre que no tiene mayor importancia, pero que trasciende luego a lo largo de la historia a través de esos topónimos que nos refieren las fuentes romanas, ¿no? Efectivamente, el pueblo oretano, el que identifican las fuentes romanas con esta etnia oretana, sería uno de esos pueblos ibéricos de los más relevantes, tanto por su situación estratégica, como ven ustedes aquí, que ahora veremos a posteriori, en una zona de paso entre, como hemos dicho anteriormente, entre Sierra Morena y la zona de la meseta, así como en las regiones mineras que tenemos alrededor, que posteriormente también veremos algún ejemplo. El contacto de estos pueblos oretanos con sus vecinos turretanos, por el oeste o por el sur incluso, y les proporciona influencias culturales bastante llamativas en su cultura material, que algún rasgo veremos ahora con Tomás. Por el sudeste limitaban con los bastetanos, y también por el este con los concetanos, y hacia la zona norte, como ven ustedes aquí, con carpetanos y betones. Nos metemos ya en otras áreas, digamos, con una cultura quizá un poco diferente a la nuestra. Van a desarrollar un importante papel de transmisores de elementos culturales hacia la meseta, y en este sentido hay que tener en cuenta que constituyen esa frontera étnica frente a los pueblos menos evolucionados del interior peninsular de toda esta zona, ¿no? Aquí pueden ver con más detalle, supongo que se ve bien, una serie de yacimientos que tienen esa categoría de ópida. No son los únicos asentamientos ibéricos que se constatan en esta zona. Evidentemente, cuando se hace un trabajo de campo bastante elaborado, bastante trabajado, y por aquí hay gente que ha colaborado con nosotros, veo por ahí a Gabriel y compañía, que se han currado por aquí buena parte del término municipal, y independientemente de estos ópida que aparecen también cantidad de asentamientos en el entorno, asentamientos pequeñitos, asentamientos rurales, pues como cuando hoy salimos de nuestro pueblo y vemos caseríos, vemos casas de labor, etcétera, etcétera, con lo cual no tenemos que ceñirnos única y exclusivamente a pensar que era solamente esa gran ciudad ibérica que estaba ahí y no había nada más. En el entorno rural también había poblamiento, ¿vale? El Cerro de las Cabezas se ubicaba en una zona de la Auretania septentrional, hemos respetado ese nombre ya de inscripción romana, al norte de Sierra Morena, y como vemos en esta imagen, en su entorno existían, como hemos dicho también anteriormente, grandes ópidas
que de alguna manera daban pie a pensar que cómo pues todo este mundo había evolucionado a partir de estadios del bronce final hasta consolidarse en una época concreta, pues lo que podríamos entender hoy como grandes ciudades, ¿no?, en este entorno. Es decir, eso cuando se nos habla de esta época y parece ser que hay un vacío poblacional, que no había ciudades en el entorno en el siglo IV, siglo III, que nada más lejos de la realidad que los tenemos. Y hoy en día algunos, evidentemente como el Cerro de las Cabezas, se abandonó, pero hay otros que se romanizaron, como el caso de Mentesa, como el caso de Oreto, como el caso que tenemos aquí, no está marcado el de Laminium, etcétera, y que siguieron y han seguido, algunos de ellos como Laminium, han seguido habitados hasta el siglo XXI, hasta la actualidad. Esa situación estratégica, como vemos, es clave tanto para el desarrollo como para su posterior devenir, como he comentado anteriormente. En ese contexto de la Segunda Guerra Púnica entendemos que tuvo una influencia capital para el abandono definitivo de la ciudad ibérica. Es muy importante también la relación que va a tener con ciertos enclaves. Ahí vemos la situación del yacimiento de la ciudad ibérica del Cerro de las Cabezas, la zona de paso, que si ustedes se echan un poco la imaginación al volar, verán que coinciden con la autovía. Se ha respetado en todo momento ese paso natural que pasa a través de Despeñaperros a lo largo de siglos, la vía del tren hasta que la desviaron por la zona de Ciudad Real, pero siempre ha sido una zona de paso. Y si no, que se lo digan a los franceses y a nuestra compañera Eva María con esos estudios que hace de la relevancia que tuvieron aquí y cómo de alguna manera esos pasos tenían que ser siempre controlados. Pero también hay que ver la relación que tienen con la zona norte de Jaén, donde están esos grandes yacimientos de Cástulo, de Geribaile y de Puente Tablas, y también otra vía de comunicación, sobre todo a través del Valle del Jabalón, que nos va a comunicar con otros ópida tan lejanos como el que se localiza en los niveles ibéricos de la Bienvenida, en Sisapo, la Sisapo romana, la posterior Sisapo romana. Y luego, pues ese paso hacia la zona levantina, con lo cual estamos, como digo, en una zona clave en esas comunicaciones. Vamos a ver rápidamente algunas fotos de esos grandes enclaves del momento para que se hagan ustedes una idea cómo efectivamente no estábamos solos en aquella época y había grandes ciudades. Aquí ven una imagen aérea de la actual, las excavaciones se están llevando en la ciudad romana de Sisapo. Bajo los niveles romanos hay un ópido, un ibérico. En este caso aquí tienen ustedes la foto aérea de Alarcos. Evidentemente el yacimiento ibérico, la ciudad ibérica, está muy machacado con la construcción posteriormente en época medieval del castillo que ven ustedes aquí. Pero sí es verdad que se han excavado barrios enteros y han dado una información bastante interesante, aparte de una necrópolis que apareció también recientemente. Oreto, en Cerro Domínguez, lo que sería luego posteriormente en época romana Oretum Germanorum, lo ven ustedes aquí, en unas excavaciones que se hicieron en los años 80, desgraciadamente no se han continuado. Por aquí ven el cauce del Jabalón, que está cercano, en la zona de Granátula. Y ya pasando Sierra Morena tenemos el enclave importante de Cástulo, en Linares, un yacimiento, una ciudad que luego se va a romanizar, sobre todo por la trascendencia que tiene en cuanto a la minería. Evidentemente Linares lo conocen todos ustedes por la minería, pero es que Cástulo es precisamente su antecesor, precisamente en esa idea de la explotación de recursos minerales, porque como bien saben, en la antigüedad y en la etapa actual también, la gente que viene de fuera viene a llevarse, no viene a traer. Y pues aquí venían los cartagineses, venían los romanos y todo el mundo hacía la carga que podía de los recursos que la península ibérica tenía en esos momentos. Y también una imagen aérea de Puente Tablas, donde el sistema de fortificación recuerda mucho al de aquí del Cerro de las Cabezas. Bien, centrándonos ya en el yacimiento, queríamos remitirnos también a las primeras etapas, que evidentemente, como ya han comentado también anteriormente Salvador y Manuel, el concejal, nos van a referenciar algunas pautas que luego se van a ir consolidando. Cuando vemos estas fotografías aéreas, como ven ustedes, aquí está el yacimiento, está la carretera general, que todavía en esta época no era autovía, y todavía no se habían iniciado las excavaciones. Pero con esas fotografías aéreas, pues evidentemente lo que se ve aquí ya es bastante llamativo. En los años 60 y prácticamente hasta los años 80 se tienen algunas referencias, sobre todo porque yo lo que he revisado por ahí, quizá alguno de ustedes me pueda corregir, pero los escritos que hay, sobre todo de la época de Vasco, etcétera, no hacen referencia nunca al Cerro de las Cabezas. Y es verdad que insinúan otros yacimientos que están en el entorno cercano, como uno que es espectacular, que está en Sierra Prieta,
pero que es muy anterior, es un yacimiento del bronce pleno, y que algunos de los compañeros que están por aquí conocen muy bien de cuando estuvimos allí inventariándolo. Tenemos que remitirnos a los años 60, cuando Cecilio Muñoz Fillol pues hace ahí un relato pseudonovelesco hablando del Cerro de las Cabezas y su significación en la epopeya medieval castellana. Pues hablando, insinuando que los infantes de Lara fueron decapitados aquí, en fin, es en cierto modo un relato, no tiene ninguna connotación histórica ni ninguna referencia histórica que lo pueda fundamentar. Pero bueno, ya Cecilio Muñoz Fillol, con muy buen criterio, tiene muy en cuenta el yacimiento e incluso la Acrópolis situada en la cúspide de la ciudad ibérica. Será ya el profesor Almagro Gorbea cuando a finales de los años 70, en el 78-79, publica un artículo que es la iberización de las zonas orientales de la meseta, cuando hace referencia a la zona, al yacimiento, constata esta puerta oeste que vemos que está frente a la Acrópolis, en la parte superior del yacimiento, y nos habla también de un área donde se localizan cerámicas estampilladas y que él denomina, y que nosotros, pues por respetar ese criterio lo seguimos continuando, y yo soy partidario de continuarlo, nos habla de ese área de Valdepeñas, un área cultural que estaría basada precisamente en esa dispersión de materiales que se corresponden con las producciones que hay aquí en el Cerro de las Cabezas y que en otra conferencia les daremos a conocer. Bien, a principios de los años 80, la profesora Ángela Madrid publica el libro Valdepeñas, y en una de aquellas fotos que tuve en aquella época la oportunidad de ver con ella, aparece ya un recipiente cerámico del Cerro de las Cabezas que a mí me llamó la atención en aquellos momentos. Ya de alguna manera en el instituto se empezaba a mover la gente, ya estaba cambiando la mentalidad. También hay que recordar, lógicamente, que en aquella época es cuando se inician los trabajos arqueológicos a partir del año 65, como bien habían dicho Salvador, con las obras de la autovía, y Javier y Julián pues tuvieron el acierto de empezar a excavar y de alguna manera conseguir, a través también de Esteban López Vega, de que se respetase un poco y no se destrozase tanto el yacimiento. De alguna manera pues se salvó una parte, ¿no? Como bien digo, empiezan los trabajos arqueológicos. Es curioso y es casual que en aquella época también, en el año 85, recordarán ustedes que se aprobó la Ley de Patrimonio Histórico de nuestro país, la que está vigente en la actualidad, y que quizás necesitaría algún repasillo ya. Bien, si vamos avanzando en el tiempo, pues hasta el año 88 se sigue excavando en lo que hoy se denomina área urbana, por la que ustedes algunas veces cuando van por el yacimiento habrán paseado por sus calles, etcétera, etcétera, y pues hasta el año 98 se siguen haciendo intervenciones, ya se excavan parte de la muralla defensiva, se excava también ya en la zona de la muralla sur, como ven ustedes aquí, van avanzando esas excavaciones muy lentamente, campaña tras campaña, y sobre todo de alguna manera con dinero público, pero evidenciaba que estábamos ante un gran yacimiento y que empezaba a aportar muchísimos materiales para su posterior estudio. En el año 2004, como ven ustedes aquí en esta imagen, nos ha interesado ponerla sobre todo para que vean que es cuando, como comentaba anteriormente el concejal, se inaugura el centro de interpretación y todas las instalaciones anexas que hoy se utilizan como almacenes para dar conferencias, etcétera, y que de alguna forma complementaban lo que es el conjunto arqueológico. Y aquí tienen ustedes la imagen desde ese año hasta el 2016, en el que se ha seguido trabajando en el yacimiento, excavando, restaurando, consolidando y sobre todo en el momento actual en que se ha hecho esos nuevos recorridos, se está intentando también consolidar muchas de estas zonas y sobre todo se está intentando, como bien decíamos anteriormente, pues en cierto modo poner en valor para la gente, que al fin y al cabo esto es un elemento patrimonial, tiene que redundar en todos ustedes y son todos ustedes los que tienen que disfrutar de estos lugares, ¿no? En cuanto a la información arqueológica que tenemos del entorno, constatar que hemos llevado a cabo prospecciones intensivas que nos han dado información muy interesante, alguna de ellas ya se la avanzaba anteriormente, pero cuando hablaba de esos caseríos que se pueden ver en el entorno, en superficie por los materiales, pero también hemos podido constatar que esas prospecciones nos han dado también información muy interesante de otras cronologías, como ven ustedes aquí, justo en la zona oeste del Cerro de las Cabezas, en ese cerro picudo que vemos ahí, pues la zona, si ven un topográfico, es Cerros de las Cabezas,
Pues en este caso ese cerro picudo, ahora verán una foto con las excavaciones que hicimos recientemente, nos ha dado cronologías incluso con cerámicas campaniformes tipo cienpozuelos que seguramente nos van a remitir a una cronología pues calcolítica, ¿no? Sí es verdad que hay un gran yacimiento de la Edad del Bronce que luego fue arrasado y posteriormente fue ocupado en época ibérica, ya ahora verán alguna imagen. En otras zonas se ha podido también constatar fases del Bronce final en toda esta zona de la ladera del Cerro de las Cabezas, más incluso arriba de la zona que está excavada. En algunas catas que se han hecho también han aparecido niveles de Bronce final que nos hablan ya de ese primer asentamiento en este lugar, en la zona que ocupa hoy en día la ciudad ibérica. Y pues hacia el este del río Jabalón y de la carretera de Santa Cruz también hay una amplia zona donde hemos podido constatar cerámicas a mano del Bronce final. Justo también en la zona más baja del yacimiento se pueden constatar niveles relacionados con el siglo VI aproximadamente antes de Cristo, que podríamos englobar dentro de una etapa del Hierro I. Y ya como les he comentado anteriormente, en época del Hierro II, a partir del siglo V y prácticamente hasta el siglo II antes de Cristo, sí se constata cantidad de asentamientos en el entorno del cerro, y porque aquí solamente hemos puesto esta imagen, lógicamente, porque vean los que están en relación con la propia ciudad ibérica, y lógicamente toda la ciudad ibérica, incluido, como decía anteriormente, este lugar, que es singular, que es muy peculiar y que en un futuro creo que nos va a aportar una información tremenda y muy interesante de las estructuras que hay. En este caso solamente pudimos excavar en una semana que estuvimos con la asociación. Con los compañeros de la asociación se pudo excavar una de las habitaciones, pero hay un edificio que les puedo garantizar que nos va a aportar muchísima información y que es bastante relevante y que está, sin duda, por el material que nos ha dado y por la estructura que tiene y por los materiales de construcción, etcétera, y la forma de construcción, nos lo pone en relación precisamente con el Cerro de las Cabezas en su época de máximo esplendor. Posteriormente, y tras el abandono del cerro, evidentemente se pueden constatar asentamientos de otra cronología, en torno al siglo II, siglo I antes de Cristo y hasta el siglo I después de Cristo. Tenemos datos que nos evidencian que la vida continuó en el entorno, lógicamente, no en el cerro, pero sí en el entorno. Y en este caso, pues hace unos años se excavó una pequeña necrópolis al lado de Jabalón, que da una cronología de mediados del siglo I después de Cristo. Nada tiene que ver esta necrópolis con el asentamiento del Cerro de las Cabezas, entre otras cosas porque cuando esta gente se enterrada aquí, han pasado ya más de 150 años que el Cerro de las Cabezas fue abandonado, y como les he dicho, está datado a través de las últimas analíticas que se han hecho en laboratorio. Pero sí es verdad que esos asentamientos continúan en este entorno, con lo cual pues evidencian que donde hay agua y vida y que se continúa en toda esa época. En el siglo II después de Cristo y posiblemente en el siglo III también tenemos asentamientos ya de época romana, imperial, en torno a la zona del Puente San Miguel. Tenemos localizada una necrópolis, tenemos localizados unos asentamientos de carácter rural, evidentemente pues en una zona muy rica en agricultura, y trasladándonos un poco a la Edad Media, seguramente hay épocas en que hay un vacío poblacional en ese entorno. Hablo del entorno del cerro. Ya en el siglo VIII, hasta el siglo XIII después de Cristo, se excavó una necrópolis musulmana, que ya fue publicado sus resultados. Y como bien saben, por otras conferencias y por otras alusiones que se han hecho, ya en el siglo XIII, siglo XIV se empieza a habitar toda esta zona que vemos hacia el sur del yacimiento del Cerro de las Cabezas, que sería lo que luego se conoció como la encomienda de Corral Rubio, ¿no? Y que tiene un parcelario bastante interesante para analizar. Ahí les pongo con colorines, para que lo vean ustedes, toda esa densidad de poblamiento que tenemos, pues prácticamente de época calcolítica hasta prácticamente siglo XIV, en el que de alguna manera la población y posteriormente se irán desplazando ya hacia lo que hoy entendemos como núcleo poblacional de Valdepeñas, y se irá desocupando, se irá deshabitando toda esta zona. Es un recorrido así a grosso modo. En lo que es dentro del yacimiento sí se puede constatar la primera fase de bronce final, como decíamos anteriormente, en algunas zonas, ahí se las hemos remarcado, dentro de lo que es la zona urbana de la ciudad.
Ya el siglo VI también se puede constatar y tienen algunos niveles del siglo VI dentro de la propia ciudad ibérica. Es una evolución continua, es como, para que lo entiendan ustedes, como si cogemos hoy en día en Valdepeñas una ciudad, una casa de nuestros abuelos, que saben que tienen ese tapial, que luego sobre ella pues hay veces que los hijos han construido encima una casa con vigas de hormigón, con bovedillas y tal, y va marcando una fase, ¿no? Aquí nos encontramos esa fase, va evolucionando sobre estadios más antiguos, ¿no? La fase, digamos, más pródiga en cuanto a esa expansión del yacimiento y de la población, que se ocupa toda la ladera, incluso la parte superior, y que ahora Tomás nos hablará de ellas, es precisamente la etapa del Hierro II. Y sin nada más de momento, ahora ya remataremos la faena, le dejo a Tomás que continúe, que le va a resultar más interesante. Buenas tardes, ¿se me escucha bien? Sí, perdón. Pues una vez vista la historia un poquito del conocimiento que se tenía del yacimiento y los datos que teníamos de forma previa a las intervenciones, nos vamos a centrar ahora en lo que son los trabajos que se han realizado en estos últimos 30 años. Partiendo desde la excavación arqueológica, pasando por los trabajos realizados con los cursos de arqueología que complementaban esa excavación arqueológica, luego los trabajos de restauración, que permiten conservar y mantener en unas óptimas condiciones las estructuras localizadas, y unos datos, otro tipo de trabajos posteriores que se han hecho de prospección con métodos geofísicos, que veremos algunos de los resultados. Los trabajos de excavación arqueológica comenzaron en la zona urbana norte, comenzaron a mediados de los años 80, lo ven aquí marcado en la zona delimitada de color rojo. Fueron los trabajos iniciales que permitieron salvar el yacimiento de las obras de la autovía, y vemos en otros colores marcadas otras intervenciones que fueron realizándose en años posteriores hasta permitir documentar todas las estructuras que vemos en la zona norte. Las últimas intervenciones las tenemos aquí marcadas en verde, con la excavación del bastión de la Puerta Norte, que fue realizado entre los años 2009 y 2010, o aquí marcado en rosa el edificio que publicamos hace poco con los datos de la casa y el taller de un posible taller de fundición de metales. La Puerta Norte, como hemos dicho, trabajamos en ella en los años 2009, 2010, en una zona en la que no habían llegado las campañas antiguas de los años 80. Vemos cómo los estratos superficiales son visibles a simple vista, no dejan ver estructuras, con lo cual no había en esa época un conocimiento de cómo funcionaba estos sistemas de fortificación. Poco a poco, una vez quitado el estrato superficial, empiezan a marcarse las estructuras tal y como aparecen en el yacimiento. Son estructuras muy arrasadas que apenas conservan alzado, pero que permiten comprender cómo funcionaban cada uno de los espacios. Hasta que una vez que concluye la excavación ya sabemos cómo funciona ese gran bastión. Esta imagen la vamos a ver varias veces porque nos sirve para explicar en varios aspectos de los trabajos, no solo de excavación sino también de conservación. En 2013 comenzamos también otra de las excavaciones de la casa del taller de fundición. Aquí vemos el estado inicial, cómo estaba delimitada por zonas excavadas y zonas que aún no lo estaban, debido a la excavación por el sistema de cuadrículas que estuvo empleando con anterioridad. Comenzó la excavación en 2013 y ese mismo año, al finalizar el curso de arqueología, pues vemos cómo las estructuras aparecen perfectamente marcadas. Esa es la potencia que se conserva por regla general de las estructuras ibéricas. Falta todo el alzado de adobes y de estructuras de tierra y toda la techumbre, todos los enlucidos, todos los evocos, probablemente con cal, pero este alzado, lo poco que se conserva, nos sirve para conocer cuál es la distribución espacial de todas y cada uno de los espacios de la ciudad. En 2014 se amplió hacia el sur la excavación de esa zona, permitiendo documentar un tramo aún mayor de calle, pero sobre todo un patio enlosado con lajas de cuarcita que permitía el acceso no solo a la vivienda, sino a través de una serie de escalones que no se ven aquí muy bien, a un edificio rectangular que formaba parte de la misma estructura, que en superficie se veía tal y como lo ven ustedes aquí en las imágenes, con los muros con ese alzado conservado. Son unos muros potentes, estamos hablando de muros de casi 1 metro de grosor, más grueso de lo que suele ser habitual en las estructuras domésticas, y que según avanzó la excavación pues permitió ver la estructura interna, o sea, cómo es un tipo de organización espacial que no tiene nada que ver con las estructuras domésticas que veremos ahora en otro tipo de edificios.
La habitación aquí del lado izquierdo, la del lado oriental, se terminó de excavar ese mismo 2015, la del lado occidental quedó pendiente para 2016. Los trabajos de excavación continúan, 2016, se centraron en esa habitación y ven ustedes aquí en la base de la imagen lo que es habitual en este yacimiento, o sea, una riqueza material fuera de lo común. No hay muchos yacimientos de esta cronología que tengan tanta riqueza de objetos en el interior de las habitaciones. Las razones habrá que buscarlas seguramente en el motivo del abandono repentino que sucede en la ciudad y que obliga a los habitantes a marcharse con la intención de volver porque tapian muchas de las puertas de la última fase, pero por la razón que fuera no acaban volviendo. Esa no vuelta provoca que se creen unos depósitos de materiales arqueológicos riquísimos. Les digo que hay muy pocos yacimientos con la riqueza material de los que tenemos aquí. Un ejemplo de esa riqueza material pues aparece tal y como aparecen las vasijas en el fondo de las habitaciones. Aparecen acumuladas en distintos puntos de la habitación, pero lo más importante es que casi todas están completas. ¿Por qué? Porque no son materiales que vienen de arrastre, son materiales de depósito que se crearon en ese momento y que simplemente han sido destruidas por la caída de los muros laterales, que al caer sobre las piezas pues han provocado la destrucción de la pieza. Pero, claro, estas piezas luego en museo se pueden reconstruir y tenemos las formas completas. Algo que también es muy extraño en yacimientos de estas cronologías. Al finalizar la excavación, pues ya tenemos la planta completa. Vemos cómo es una vivienda perfectamente delimitada por dos calles. Se accede al patio interior, donde ven aquí el puntero del ratón, con una canaleta que sirve para evacuar las aguas del espacio verde interior hacia la calle, y como desde el patio se accede a la vivienda por un lado o al edificio funcional o de trabajo por otro. O sea, es la misma vivienda, es el mismo edificio, del mismo propietario. En un lado tiene la zona de viviendas y en otro lado tiene la zona en la que trabajaría este artesano. En la muralla sur vemos igualmente marcado en rojo las excavaciones que se hacen entre los años 95 y 98. Prácticamente se descubre a nivel superficial toda la superficie de esta zona y poco a poco, año tras año, se van finalizando las excavaciones de otras zonas puntuales que ayudan a comprender un poco la organización espacial de esta zona. Las últimas intervenciones las tenemos en el extremo oriental, junto a la autovía, donde había una zona de paso para los visitantes que estaba un poco alterada por el tema de las escorrentías y decidimos pues excavarla para documentar pues lo que parecía ser otro de los almacenes de la muralla sur. Aquí tiene una imagen del proceso de trabajo, de cómo poco a poco van apareciendo esos estratos negruzcos que son los que caracterizan la cercanía con los niveles de uso, con los niveles de suelo. El misma imagen de lo que pasaba antes, o sea, la riqueza material que aparece en el momento que llegamos a los niveles de uso de este yacimiento. Y la imagen final con la planta entera del almacén. Almacenes, este que vemos aquí, otros que veremos ahora después, que volvemos a estar lo mismo. Estamos en un yacimiento que tiene unas estructuras que no tienen paralelos en otros yacimientos de la misma cronología. Lo estamos repitiendo mucho, estamos ante un yacimiento excepcional, pero es que es verdad, o sea, torreones de 150 metros cuadrados, de 600 metros cuadrados, no existen en ningún otro yacimiento de esta cronología. En el extremo occidental de la muralla sur, pues conocíamos la continuidad de un posible foso defensivo y decidimos pues excavarlo para efectivamente ver que efectivamente existía. Sobre la línea de la muralla sur vemos cómo se construye una escarpa, que es un muro de refuerzo que antecede al foso principal, de 4 metros de anchura y casi 5 de profundidad, que luego a su vez tiene otro foso secundario delante. Ahora volveremos sobre esto en una imagen con más detalle. El curso de arqueología pues es una actividad que ya está plenamente consolidada, ya llevamos 15 ediciones, está organizada por la asociación con la colaboración del Ayuntamiento y de la UNED, y es un curso bastante relevante. Aquí les dejo el cartel de este año, que será convocado el curso la próxima semana. Es un curso que consideramos que está bien organizado, porque se tratan temas que normalmente quedan fuera de la formación de los participantes en estos cursos. No solo se hacen los trabajos de excavación, trabajos que están plenamente integrados en el desarrollo sistemático de las intervenciones en el yacimiento, sino que también se les enseña a utilizar aparatos técnicos, que ya digo que normalmente no se accede a ellos en excavaciones, ya sea para levantar las distintas planimetrías, la toma de cotas, la documentación en 3 dimensiones, etcétera. Hasta allí, a grosso modo, un poco, y corriendo bastante, la descripción de las principales intervenciones de arqueología. La fase siguiente, la que estamos centrados en los últimos años, como bien decía Manuel, por los trabajos de restauración a través de talleres de empleo, se centran en la restauración de todas las superficies excavadas hasta el momento. La muralla sur, simplemente para que tengan una idea, ahora veremos algún detalle, cómo estaba antes de estas intervenciones y el estado que tiene ahora después de 2 años de trabajos.
Bueno, realmente después de 6 meses de trabajo, porque el resto de tiempo estamos en otra zona. Lo importante, que pasamos de una zona inconesa con bastantes estructuras indeterminadas, con muros de fases de distintas fases superpuestos que no dejaban comprender este espacio, a una zona diáfana en la que se comprenden perfectamente todas las estructuras, apostando claramente por las estructuras de una fase potente, en este caso la del siglo IV, siglo III, que son las que mejor representan la cultura ibérica. Hemos aplicado además un sistema de gravas de colores que permiten al visitante, con la ayuda de un tríptico que se le da en el centro de interpretación, pues conocer la funcionalidad específica de cada edificio, de forma que aquí lo vemos en amarillo, están representados los almacenes o todos los espacios de almacenamiento, ya sean de grano, ya sean de cerámica. En rojo están representados los patios. En este color marroncillo que ven ustedes ahí donde tengo el puntero, se corresponde con espacios habitacionales. Los verdes se relacionan con los santuarios, los blancos con los edificios de producción y las gravas azules con estructuras hidráulicas, ya sean piletas, ya sean canaletas o cualquier tipo de estructura que tenga que ver con la conducción o almacenamiento de agua. Algún ejemplo, cómo estamos, el bastión occidental, cómo estaba antes de la restauración y la imagen actual. O sea, simplemente la imagen no admite comparación porque de tener una zona en la que no se podía acceder por la peligrosidad de los desniveles y de distintas estructuras, como se ha convertido en una zona plenamente integrada en el itinerario de visita del yacimiento. Todos los espacios se comprenden perfectamente, además se van a poner nuevos carteles de indicación que ayudarán a la comprensión de todos los espacios. En el fondo hemos ganado una zona que se pasaba por alto en la visita, de golpe y porrazo hemos incorporado casi 4.000 metros cuadrados que se han convertido en un recurso principal del yacimiento y que ayudan a comprender una zona que ahora veremos que es distinta en ciertos aspectos a lo que veremos en la zona norte. Otro ejemplo de la puerta sur, en la zona central de la muralla sur, como estaba antes, donde vemos muchos muros con bastante deterioro, con pérdida de monteros, cómo cambia en el momento en que finaliza la intervención y el espacio queda mucho más claro y mucho mejor organizado. Apostamos, lo he dicho antes, apostamos por una fase, en este caso la más potente, que es la ampliación de las fortificaciones de la puerta sur, con estos dos grandes bastiones, que ahora veremos más despacio, y que permiten pues comprender mucho mejor el espacio. O sea, quitamos superposiciones, quitamos contaminaciones visuales y quitamos sobre todo zonas peligrosas que pudieran ser no recomendables para la visita. Esta restauración nos permite crear un nuevo itinerario, que es el sobre el que estamos trabajando y sobre el que se editarán nuevos folletos y nuevos puntos de información, de forma que sea comprensible perfectamente esta zona. La zona urbana se llevaba trabajando desde antes, desde el 2003 hasta el 2008, por eso parece que tiene un estado un poco mejor conservado que lo que tenía la muralla sur, pero aún así los pocos trabajos realizados, todavía estamos trabajando en esta zona, ya permiten ver a simple vista cómo se organizaban los distintos espacios. Volvemos a lo mismo, las graves blancas para edificios productivos, las gravas rojas para los patios interiores, los verdes para los santuarios y los amarillos para espacios de almacenamiento. Ahora, en este momento, en el último taller de empleo, se ha finalizado la restauración de este bastión que vemos. Es otro de los edificios que no tiene paralelo en ningún otro yacimiento de esta cronología. Estamos hablando de un torreón que tiene más de 600 metros cuadrados. O sea, es tan grande que tiene hasta un patio interior. O sea, no existe, de verdad, por mucho que buscamos paralelos, no existe que no se ha encontrado todavía, pero de momento es la única referencia sobre este sistema de fortificación. De forma previa a la restauración hubo que terminar de excavar algunas zonas puntuales, por eso aquí aparece, aquí donde tengo el puntero del ratón, ven que no aparece el cierre occidental del bastión y aquí ya sí tenemos delimitado completamente la estructura. El problema de este bastión, pues que el arado, esta parcela se estuvo arando hasta mediados del año 70, pues destruyó lo que era la esquina que falta aquí. Pero bueno, que teníamos la fosa de cimentación y eso nos permitía saber las dimensiones y el trazado exacto de ese muro, de forma que se ha podido finalizar la restauración. Nos falta la foto aérea, que no hemos podido realizarla todavía, pero si comparan la imagen de arriba con la de abajo, vemos perfectamente cómo la esquina que aquí perdida está ya perfectamente reconstruida e integrada en el entorno de la puerta norte. Aparte de los trabajos de restauración, pues y de las prospecciones intensivas sobre el terreno que se realizaron en el interior del yacimiento, dentro del recinto murallado, pues se han realizado otra serie de prospecciones, en este caso con métodos geofísicos, en las tres zonas que ven ustedes aquí marcadas. ¿Por qué se hacen
prospecciones geofísicas en yacimientos donde se sabe que hay estructuras? Pues muchas veces por determinar en qué lugar es más recomendable que en otro realizar excavaciones. Nos permite dirigir, orientar la intervención a necesidades específicas del yacimiento o de la investigación. La prospección geofísica consiste en mandar una corriente electromagnética a través del sedimento del suelo, y en función de cómo rebotan o cómo detectan esas alteraciones, permite elaborar una serie de mapas que, uniendo los puntos, nos permiten hacer una idea de cómo funciona el urbanismo que tenemos en esos suelos sin excavarlo. No olvidemos que una excavación en el fondo es destruir un yacimiento. Cuanto menos se toque, mejor conservación tendremos para años o siglos futuros. Otra metodología que también hemos aplicado es la prospección con tomografía eléctrica. Es un sistema complementario del anterior, se suelen utilizar los dos al mismo tiempo, pero permite, a través de una corriente eléctrica, generar un mapa de colores que nos habla de superficies positivas y negativas. Superficies positivas hablamos de muros o de estructuras, superficies negativas hablamos de fosos o de superficies o de estratos o estructuras que no están construidas. O sea, sean superficies de arrasamiento, sean fosos, sean zanjas, cualquier tipo de... Una vez vistas las intervenciones, nos vamos a centrar en lo que es la vida de la ciudad. Los trabajos realizados de excavación e investigación realmente lo que nos permiten es conocer cómo funcionaba la sociedad de esta ciudad y de esta etapa histórica. Entonces, los análisis realizados hasta el momento de antrocología. La antrocología es la ciencia que estudia los carbones que aparecen en los yacimientos. Estudiando esos carbones podemos saber cómo funcionaba el paisaje en el entorno de la ciudad. Pues sabemos más o menos lo que tienen en la imagen de abajo. Sabemos que es un bosque mediterráneo en el que predominan las encinas, los alcornoques, aparecen también algunas sabinas, algunos enebros, es frecuente la jara pringosa, y en menor representación aparecen también algunos robles, algunos almendros, algunos cerezos, lo que nos da una idea de un ambiente un poco más húmedo del que tenemos en la actualidad. El entorno que tenemos en la actualidad es plenamente un entorno antropizado que ya ha perdido muchos de estos valores naturales que tenía el yacimiento en el momento de uso. Aparte de la antrocología, pues los análisis carpológicos, que son los que permiten determinar las variedades vegetales que aparecen en los yacimientos a través de las semillas, pues nos hablan de una presencia habitual de trigo y de cebada, lo que se corresponde con una explotación agrícola de la vega y de los terrenos circundantes. Lo que sí es verdad que aparecen también unas semillas de uva doméstica. Estamos con la polémica, el de Peñas ya tenía vino hace 2300 años. Puede que sí, puede que no. O sea, la presencia de la uva doméstica implica que se conoce el vino, es probable porque además ya hay contacto con el mundo griego donde está perfectamente documentado, pero en el caso del Cerro de las Cabezas no podemos saber si se usó para hacer el vino o se consumió como fruto. La razón es simplemente que no tenemos localizadas de momento las estructuras relacionadas con la transformación de la uva en vino. Conociendo cómo funciona el medio ambiente, pues podemos hacernos una idea de cómo funcionaría también el patrón de asentamiento. El patrón de asentamiento es la forma en la que se organiza el territorio de estas sociedades. Está determinado por la presencia de unos grandes oppidum, que son los que controlan las capitales, digamos, de la comarca, entre comillas. Se sirven de una serie de, ya lo decía Domingo antes, de asentamientos menores que se encargan de la explotación agrícola de los terrenos fértiles, sobre todo de la zona de Las Vegas, y que se ayudan también de una serie de atalayas para controlar el territorio circundante, no solo el que ellos dominan visualmente, sino también el territorio de contacto con otras ciudades o con otros oppidum que pudieran ser rivales o enemigos en aquel momento. Aparecen también algunos elementos que son también importantes para la cultura ibérica, como son las necrópolis. Es casi una de las primeras culturas en las que los cementerios se sitúan ya fuera de los cascos urbanos. Y una imagen, una infografía de cómo podría ser la ciudad en su entorno, digamos, en el momento de uso, con todas las zonas que son características de la ciudad: la Acrópolis, el recinto amurallado, la muralla intermedia, el Cerro de las Cabezas 2, con el edificio rectangular. En fin, una idea idílica de cómo podría ser el yacimiento si no hubieran pasado estos 2.300 años, estos 2.200 años. Los principales características de la ciudad, pues vamos a ir viendo poco a poco de algunos aspectos, de cómo funcionaban las defensas, cómo funcionaba el urbanismo, cómo funcionaban los edificios de producción. Muchas imágenes a partir de ahora se van a repetir, pero porque sirven para ver cómo funcionan esos edificios y la organización interna que tienen. La muralla la ven aquí marcada en rojo, un recinto de aproximadamente unos 1.600 metros lineales, es una muralla bastante importante, un grosor medio que va entre los 4 y los 8 metros,
O sea, ya nos da idea no solo de la potencia constructiva, sino también de la capacidad defensiva que podría aportar al yacimiento. Esta muralla se refuerza cada 35-40 metros por una serie de torreones distribuidos a espacios regulares, lo ven aquí marcado con estos puntos marrones, y con una muralla intermedia que separa la Acrópolis del resto de la ciudad. Las murallas no solo protegían a los habitantes de la ciudad de la gente de fuera, sino que muchas veces también tenían que proteger a los dirigentes de la gente de dentro. En las ciudades medievales muchas veces los castillos no se ponen en el centro de la ciudad, se ponen en un extremo precisamente por evitar este tipo de represalias. La zona alta suele tener una defensa un poco más sencilla dentro de la monumentalidad que hablábamos anteriormente, pero la zona baja, la zona más accesible, la que está cerca del río, a la que más fácilmente se puede atacar, pues plantea continuamente unos esfuerzos de refortificación continua, que lo que hacen es conferir a la defensa de la ciudad cada vez un aspecto más monumental. El ejemplo lo tenemos en la puerta norte. Esta imagen ya la vimos antes, pero nos sirve para dar una idea muy concreta de cómo funcionaba la defensa. Tenemos la puerta en embudo, que es el pasillo que vemos aquí. Cómo está defendido por una serie de bastiones de pequeño tamaño. Bueno, de pequeño tamaño. Es el tamaño habitual de los bastiones de la época ibérica, en torno a 50-60 metros cuadrados. Lo que no es habitual es el bastión que tenemos aquí al lado occidental, el que decíamos de casi 600 metros cuadrados, y que la función que tiene básicamente es adelantar la línea de defensa casi 30 metros con respecto a la línea de muralla, que la vemos aquí justamente en el lomo que son aquí. Se trata básicamente de alejar la posibilidad del ataque de la puerta de entrada real. Es una forma de mejorar notablemente la defensa. Un detalle simplemente de los bastiones del lado oriental, y otro detalle, otra vez el detalle del bastión que decíamos, con los 600 metros cuadrados, con el patio interior. Todas las puertas están abiertas hacia ese patio, de todas las crujías, tanto de la occidental como la del norte, como la oriental, y con el acceso al interior del bastión a través de esta puerta que comunica con la calle que vemos aquí en la zona izquierda de la imagen. Aparte de las murallas y de los torreones, pues hay una serie de sistemas defensivos que complementan esa defensa. Tenemos por un lado el foso oeste, lo vemos aquí marcado, se nota a simple vista, en superficie es visible tanto la zanja como el talud constructivo que se genera con la tierra sacada de la excavación. Y tenemos una imagen obtenida con el dron donde se ve como a simple vista es notable la estructura tanto del foso como del talud constructivo que se genera con la tierra extraída, y que lo que hace es incrementar aún más, obstaculizar aún más el avance hasta la línea de muralla. Y el foso meridional, que también vimos antes, pero en este caso marcando lo que es la línea de muralla. Esta es la altura real que se conserva de la muralla, 30-40 centímetros, ha perdido casi entre 4 y 5 metros de altura, pero vemos muy bien cómo esa muralla estaría antecedida por una escarpa que forma este muro de refuerzo, el foso principal y el foso secundario que también vimos anteriormente. La excavación de esta zona permitió documentar que el foso se fue colmatando prácticamente desde el principio. Aquí tiene una sección de la planimetría elaborada durante la excavación. Vemos como la fase principal de excavación en la roca madre, aquí representada por este color amarillo, al poco tiempo se les abre una grieta en la escarpa y se ven obligados a rellenar parcialmente el foso para intentar contener el derrumbe de esa estructura. No sabemos si lo consiguen o no, el caso es que poco a poco se va colmatando el foso hasta que en la misma época ibérica está completamente colmatado. Ya ha perdido toda la capacidad defensiva que aportaba a la defensa de la muralla. Sabemos que está amortizado en época ibérica porque luego hay unas construcciones que no se ven aquí muy bien, pero están datadas en época ibérica, aunque no se ve muy bien el siglo porque no están excavadas todavía, pero nos dicen que en época ibérica ese foso ya estaba totalmente amortizado. En el caso de la muralla sur vemos el trazado original del siglo V, el trazado principal, sobre el que se añaden en el siglo IV una serie de fortificaciones que lo que hacen es complementar y aumentar la capacidad defensiva de la puerta sur, sobre todo, que la vemos aquí, en una de las zonas más vulnerables de la ciudad. Simplemente algunos detalles para que vean cómo los bastiones semicirculares de la fase más antigua de la muralla, cómo reciben el adosamiento de otros bastiones posteriores que lo que hacen es reforzar esa capacidad defensiva. Lo vemos aquí en el bastión occidental y lo vemos aquí en la puerta sur, que también la hemos visto anteriormente, como estos dos grandes torreones, 150 metros cuadrados cada uno, lo digo, una borriquería de torreones para la época,
lo que hacen es proteger el acceso a la ciudad, que se encuentra justamente debajo de este santuario, que viene aquí con grava verde. Digamos que el santuario lo que hace es amortizar el paso de la puerta hasta este espacio abierto, que sirve para redistribuir para distribuir las personas que entran en la ciudad, ya fueran a coger o a dejar el grano o otro tipo de mercancías. Y por último, pues de la zona de la ciudad, la Acrópolis, ya ha comentado Manuel que estamos preparando un proyecto de actuaciones para acometer la excavación este año y sin duda pues dará unos resultados muy enriquecedores para la cultura y para el yacimiento. La imagen aérea del estado actual que tienen es esta. Se intuye la organización espacial, se intuye el tamaño, vemos la forma hexagonal, la misma con la que se fue construido el centro de interpretación en la entrada del yacimiento, y que nos permite hacer una idea inicial de cómo podría ser la estructura. Obviamente, cuando vayamos avanzando con la excavación de esa zona, pues podremos hacer una idea bastante más clara de su distribución interior. El urbanismo, aunque podríamos pensar que es un urbanismo un poco irregular, realmente existe una planificación bastante clara. El urbanismo es resultado de la superposición a lo largo de varios siglos de muchas estructuras. Pero vemos, por ejemplo, cómo se organiza el tránsito, digamos, y cómo están articulados el entramado urbano. A través de la puerta norte accedemos a un pequeño espacio abierto que sirve de distribuidor, a partir del cual se van ramificando todas las calles que permiten acceder a la parte alta de la ladera, a las distintas terrazas donde están las viviendas, pero no solo para acceder a la parte alta de la ladera, sino también para evacuar y canalizar de forma natural las escorrentías del agua, de la lluvia, que se van generando en las calles. De forma, con estos ángulos van conduciéndola hacia el exterior de la ciudad a través de las puertas, que son los desagües naturales. Con ese mismo ángulo evitan que al bajar el agua con mucha fuerza de la parte de la ladera provoque daños en las estructuras. No olvidemos que son muros de mampostería y con morteros de barro, que son bastante menos endebles, sólidos, de lo que nos pensamos. En fin, como todas las calles se van ramificando y van haciendo distintos espacios. Las calles también presentan un tratamiento, o sea, hay una intención en la construcción de los rellenos. El suelo que ven ustedes aquí, presenta un pavimento formado por tierra, pero también con abundantes gravas, canto de río. Ese canto de río lo que hace es darle una consistencia bastante fuerte de cara a aguantar la lluvia y las escorrentías. De hecho, actualmente las estructuras, los suelos interiores que son de tierra pisonada sufren mucho con la intemperie, pero las calles actualmente sin ningún tratamiento siguen funcionando perfectamente. Esa planificación de la que hablábamos anteriormente lo vemos también en los sondeos que realizamos en las calles. Vemos un muro de una fase muy antigua, otro muro que se superpone a él de una fase un poquito más reciente y los dos muros de la fase última que tenemos en excavación, ya del siglo III. Vemos que siempre el espacio público, entre comillas, por el que transcurre la calle, pues se respeta. O sea, las calles son calles durante muchos siglos. Esa planificación la vemos también en la forma en que tiene la disposición de las viviendas en la zona. Mientras en la zona urbana norte vemos que casi todo lo que hay son viviendas, un edificio de transformación pequeño, un almacén pequeño, como vemos en la imagen, pero contrasta mucho con la muralla sur, donde todo lo que tenemos son estructuras públicas, probablemente muy potentes y con una finalidad claramente que no es residencial. Tenemos los almacenes, este que ven aquí con la grava amarilla, este que está en proceso de excavación y que terminaremos este año también, y otra serie de edificios productivos que lo que hacen es configurar un espacio totalmente distinto a lo que veíamos en la zona norte. Viviendas tenemos de muchos tipos. Esta imagen ya la hemos visto antes, pero nos sirve para ver que hay viviendas muy pequeñas, de apenas 2 habitaciones, apenas 30 metros cuadrados, y otras mucho mayores. Esta en este caso con las estructuras de producción. Otra imagen de una de las viviendas, como a las habitaciones, igual que las casas antiguas que conocemos nosotros, se va pasando una habitación a través de la siguiente, no hay pasillos, son espacios abiertos comunicados entre sí. O la casa de las pizarras, que es uno de los elementos más característicos del yacimiento y que también se ha publicado recientemente. La zona de la producción, no voy a entretener mucho porque ya estamos un poco repitiendo alguna imagen, simplemente para que vean la diferencia entre la zona de producción de la muralla sur y las que tenemos en la zona norte, relacionadas con viviendas mucho más pequeñas y con otra organización. En este caso, este pequeño almacén que está relacionado con la casa del cervecero, o los pequeños almacenes que funcionan dentro de los torreones de la puerta norte.
algunos edificios productivos, en este caso un edificio construido al mismo tiempo, dividido en 4 habitaciones, con un tamaño más o menos similar, todos con la puerta hacia un espacio abierto y con una serie de estructuras comunes a todos ellos, como el hogar en la misma posición, en fin, una serie de habitaciones claramente relacionadas con un proceso productivo. Una imagen del detalle de la excavación, como sobre el nivel de suelo pues vemos que aparecen numerosas vasijas, más de 40 en esta habitación, tal y como fueron abandonadas hace 2200 años. Otros edificios, aparte de los edificios productivos, pues el taller de fundición, que tampoco me voy a entretener porque también lo hemos mencionado ya anteriormente. Pero sí que dentro de este taller sí que hay unas estructuras que permiten localizar o determinar a qué estarían encaminadas estas estructuras. En este caso, una plataforma de piedra con signos evidentes de haber sido quemado, lo que nos habla del trabajo de forja o fundición que pudo realizarse en esta habitación. Hay otros elementos, numerosos elementos de bronce, de metal, tenemos una estructura de adobe parcialmente demolida que podría tratarse del horno de fundición, y sobre todo tenemos las toberas de barro que se utilizaban para insuflar oxígeno dentro del horno. Hay otros tipos de estructuras productivas, las piletas para degradación de arcilla, relacionadas con el proceso de producción de la cerámica, y una serie de hornos, tanto en espacios domésticos como en espacios comunales, que aparecen dispersos por varias zonas. Tenemos de pequeño tamaño, probablemente para la cocción del pan, y hay otros de mayor tamaño que fueron inicialmente relacionados con la producción cerámica, porque en su entorno aparecieron algunos elementos como las estampillas con las que se sellaban algunas de las cerámicas, pero poco más. Y entramos en los santuarios. Hay 2 santuarios en el Cerro de las Cabezas. El más importante es el que ven ustedes en la imagen, en la puerta norte. Cuenta en su interior con 3 bretilos, que son estas 3 piedras verticales que ven aquí al fondo. Una de ellas está reproducida en una escultura que hay en una de las glorietas en el Paseo de los Palacios, y normalmente el hecho de que aparecieran estas 3 piedras permite relacionarlo con el mundo de la religiosidad. Es por lo que se pensó desde el principio que se trataba de un santuario. El 3 es un número muy relacionado con la religión a lo largo de diferentes culturas. Lo tenemos en la tríada fenicia, con Baal, con Merkar y con Astarté. Lo tenemos en época ibérica, está documentado en varios sitios. Lo tenemos posteriormente en época romana, con la tríada capitolina, y lo tenemos incluso en el cristianismo, con la Santísima Trinidad. El 3 es un número bastante habitual en la religión. Algunos estudios también han intentado relacionar el yacimiento con una supuesta orientación a la salida del sol, pero nosotros lo relacionamos más con el urbanismo de la ciudad. Es un santuario de entrada, está perfectamente relacionado con la puerta norte de la ciudad. Lo ven aquí localizado en este espacio abierto al que se accede una vez cruzada la puerta, y con el recorrido. Es el edificio que se encontraría la gente cuando entraba a la ciudad. Hemos visto por un lado cómo funcionaba la ciudad, cómo funcionaban los distintos espacios, y vamos a hablar un poquito ahora de la muerte en la ciudad ibérica. Tenemos que empezar diciendo pues que el rito funerario ibérico se basa en la incineración del cadáver y en la colocación de los restos óseos en distintas urnas, que eran depositadas en hoyos simples o en túmulos, siempre en necrópolis en el exterior de las ciudades. A día de hoy no se conocen las necrópolis, como bien afirmaba Domingo anteriormente, no se conocen las necrópolis coetáneas con la fase de ocupación del yacimiento. Es verdad que en 2014 apareció una durante las obras de instalación de una torre de alta tensión, pero tenemos esos 2 siglos de diferencia entre los datos que dan las tumbas de esta excavación y los datos que tenemos de la excavación. El hecho de que esta sociedad queme a los muertos hace que sea muy difícil hacer estudios antropológicos de estas personas. Se conservan muy pocos restos, lo que hace que cualquier hallazgo de un resto óseo o de un esqueleto humano tenga una importancia capital para el estudio de la protohistoria. Los restos humanos localizados hasta el momento en el Cerro de las Cabezas, de carácter funerario, tenemos dos inhumaciones infantiles en la zona urbana. Están enterrados con un ritual sencillo, se excava un hoyo en el interior de la habitación y son depositados sin ajuar, en ritual sencillo, como hemos dicho, la intimidad del hogar. La explicación más frecuente que se da a este tipo de enterramientos es que estos niños todavía no tienen una conciencia social. Además, tenemos que tener en cuenta que la mortalidad infantil en esta época es muy alta, entonces es posible que muchos de estos niños no fueran considerados aún como parte de la comunidad. Este ritual lo vemos en época ibérica, pero también tiene continuidad en época romana y tiene continuidad en época medieval.
Aquí tienen uno de los individuos que fue localizado en la campaña del 95, aquí este dato está mal. Pensamos que puede tener una cronología anterior, no solo porque estaba tapado por un fragmento de olla realizada a mano, sino también porque estaba en el fondo de un sondeo y probablemente no estuviera relacionado con la fase actual que podemos ver en el yacimiento. Y que fue en 2014, digamos, que este sí está más relacionado con la fase más reciente y que fue localizado, digamos, en la vivienda del taller de fundición. Los estudios antropológicos pues hablan de una muerte natural. Son niños recién nacidos en torno a las 40 semanas que no sobrevivieron al parto por algún problema infeccioso o por algún problema en el propio parto. Lo importante, los restos más humanos más importantes son los que tenemos por excepcionales, los que tenemos aquí junto a la muralla sur, en una zona a la que se llegaba a la ciudad. La gente que venía desde el sur, desde la zona de Peñaperros, llegaba a la ciudad y tenía dos opciones: entrar en la ciudad o continuar sin entrar ella por la vega del río. Sea cual fuera el itinerario que tomaran, cuando llegaban a esta zona de la ciudad se encontraban con un espacio de exposición pública en el que fueron localizados dos esqueletos completos. El proceso de excavación se decidió eliminar una rampa por lo que los visitantes del yacimiento pasaban de esta zona a la zona urbana norte, y durante este proceso se vio cómo empezaron a aparecer una serie de restos humanos mezclados con una serie de astas de ciervo, que ya nos estaba dando unas características un poco especiales. O sea, no es habitual la presencia de restos humanos, y mezclados con estas astas de ciervo pues mucho menos. Y esta es la imagen final cuando terminó la excavación. Esto es impresionante. O sea, no hay ningún otro hallazgo de este tipo en ningún yacimiento de esta cronología. O sea, hay fragmentos óseos en niveles de uso, hay cráneos, hay restos de algunas extremidades sueltas, pero un conjunto completo con los esqueletos casi completos, digamos, no existe. Es importante que remarquemos que no se trata de una tumba, no tiene carácter funerario, es un depósito que se crea de forma simultánea. Sabemos que se crea al mismo tiempo por la relación física que hay entre todos los elementos. O sea, vemos como hay astas de ciervo que pasan por encima y por debajo de algunos de los restos humanos, se repite en varias zonas, pasa también con algunos de los elementos metales. O sea, todos los elementos se están entrelazando formando parte de un único depósito. Está formado por dos esqueletos, 7 astas de ciervo de gran tamaño, algunas de ellas de más de 1 metro de longitud, dos elementos metálicos, este que vemos aquí y este otro que tenemos justamente aquí a la izquierda, y un amuleto realizado con cerámica con la forma de la flor de loto. Está datado a mediados del siglo III a.C. y está relacionado con la última fase de uso de la ciudad. Este nivel negruzco que se ve, que se intuye por el resto que sirve de base al depósito, es el suelo real que pisaba esta gente hace 2200 años. El estudio antropológico pues, nos dice que el individuo A, el que vemos aquí a la derecha, es un varón de entre 35 y 45 años en el momento de la muerte, que presenta unas características físicas de robustez media baja en los brazos, y mucho más robusto, digamos, en las piernas, lo que ha permitido relacionarlo con algún tipo de ocupación relacionada con la marcha o con recorrer distancias. Presenta unas patologías habituales, como es el desgaste dental, es bastante común, pero lo curioso es que presenta unos signos evidentes, al igual que el otro individuo, de haber sufrido una muerte traumática. Presenta, aquí tienen el detalle, un golpe en el frontal del cráneo con un objeto contundente no afilado. Ese golpe tiene reflejo, provocó una fractura con reflejo en la cara interna del cráneo, pero en la que se observan unos signos de reacción, digamos. Esa reacción, la presencia de porosis y la ausencia de callo en la zona de la fractura, permite saber que esa herida se provocó entre 1 y 5 semanas antes de la muerte. O sea, probablemente este individuo cayó prisionero o fue retenido durante el tiempo en que tardó en curarse, o quizás no sabemos ni siquiera si se recuperó. Lo cierto es que sí que presenta un corte con arma afilada en el fémur derecho, un golpe potente que llegó a penetrar hasta más de la mitad del hueso, provocando una herida más fuerte a la salida. Probablemente esta herida fue la que causó la muerte, porque seccionó arterias, venas, y aquí ven una imagen de cómo se tuvo que producir ese golpe para que causara los daños que provocó.
Posteriormente fue arrastrado hasta el lugar donde se creó el depósito, y lo que hizo que, al quedar poco hueso, digamos, enlazado, se produjese la fractura, aunque no se separó el resto del fémur de la conexión anatómica del fémur, porque todavía quedaba tejido orgánico. El otro individuo, también un varón de entre 40 y 59 años, vemos que son unos intervalos muy amplios. El estado de conservación de los huesos no permite en ocasiones pues precisar más. Este era algo más robusto que el anterior en los brazos, pero los antropólogos dicen que probablemente este estuviera relacionado más con un trabajo de carga más que con el empleo de armamento o herramientas. Presenta los mismos desgastes dentales, ya digo que es habitual en estas cronologías. Tiene también alguna caries, pero destaca sobre todo porque tiene unos signos evidentes de que fue decapitado. O sea, vemos aquí la imagen izquierda dentro del círculo rojo cómo se conservan sobre la línea de la columna vertebral algunas de las cervicales, y vemos aquí cómo en la base del cráneo se conservan 3 vértebras. La única posibilidad de que se mantengan estas 3 vértebras en conexión anatómica y estas de aquí de la columna vertebral es que hubiese tejido orgánico en el momento en que se produjo la separación de la cabeza. Y aquí abajo ven, por ejemplo, cómo se tuvo que producir ese corte para afectar de esa forma. Aparte de los signos evidentes de la decapitación, vemos otra marca, también con objeto afilado, probablemente un golpe que le dieron en el cráneo, no sabemos si antes o después. Otra imagen de detalle donde se ve muy bien la posición del cráneo con respecto a la columna vertebral, con respecto a la zona torácica y los brazos, o sea, la posición que tienen con motivo de haber sido igualmente arrastrado hasta esta zona. Junto a los esqueletos y entrelazados con ellos, pues algunos de las cornamentas de ciervo que vemos, algunas, hay dos de ellas que tienen más de 1 metro de longitud, y algunas de las interpretaciones que se han dado a la presencia de estos elementos, bueno, sabemos que son muy habituales en la prehistoria, aparecen en muchos yacimientos. Hay autores que dicen que solamente tienen una función ornamental, pero parece difícil evitar las características del conjunto. Otros autores dicen que pueden ser símbolos de un linaje, la forma de representación de un territorio, al modo de Juego de Tronos. Otros autores relacionan las cornamentas con actividades de caza, algo propio de las aristocracias, como entrenamiento o simplemente como entretenimiento, y otros autores lo relacionan con el mundo simbólico, con el mundo de ultratumba. Aparte de las astas de ciervo, pues tenemos 2 elementos metálicos. Este parecía una lámina, inicialmente pensábamos que podía tratarse de una espada inutilizada, era poco habitual porque no se corresponde con las tipologías habituales de estos yacimientos, pero una vez restaurada por Miguel en el museo, pues se vio que claramente no era un arma, sino era una lámina metálica con una serie de remaches, probablemente destinada a soportar una tabla o un tablero que quizá podría estar relacionado con el transporte o con la exposición de los 2 individuos que hemos visto anteriormente. Y aparte de estos elementos, pues un amuleto, una con forma de flor de loto, que también algunos autores lo relacionan con un mundo simbólico y relacionado con el más allá. Sea como sea, volver a decir que no se trata de un enterramiento, no hay fosa, fueron depositados aquí y fueron cubiertos al poco tiempo, pero como no hay ningún paradero, ningún yacimiento, pues nos abre un montón de dudas. Podemos relacionarlo con varias teorías. Puede ser un ritual como advertencia de los habitantes de la ciudad hacia los miembros de otra ciudad con las que estén enemistados. Puede ser un ajusticiamiento y una exposición pública al modo de las picotas medievales. Puede ser un ritual de sacrificio ante alguna adversidad, ante alguna batalla, de cualquier elemento. En fin, son varias las posibilidades que tenemos abiertas. Ya les dejo con Domingo para terminar. Bueno, si se pensaban que se habían librado de mí, todavía no, ¿eh? Tardo 5 minutillos, pero simplemente para incidir sobre todo en lo que anteriormente hemos dicho y también comentaba el concejal Manuel y Salvador, el director de la UNED. La investigación es fundamental, pero también la difusión de los resultados es fundamental. Sin la difusión no sirve de nada, ¿eh? Si trabajamos allí en el yacimiento y luego pues no se difunde, la gente no lo conoce y evidentemente pasa de largo y no se consigue nada. Dentro de esa labor de investigación y de difusión de estos resultados, creemos que hay que continuar con todo lo que se ha hecho hasta ahora,
y contar sobre todo con la colaboración de las administraciones públicas. Evidentemente, sin ellas difícilmente se puede hacer esto, independientemente de que grupos, como decíamos anteriormente, de colaboradores, de socios y tal, pues se dejen allí sus días, sus horas. Sin las administraciones públicas es súper complicado. Pero de esa manera conseguiremos profundizar en el conocimiento de estas poblaciones, a lo que sin duda contribuyen también, como hemos dicho anteriormente, los cursos de arqueología, así como también otros trabajos de investigación que están llevando a cabo pues a través de la Junta de Comunidades, junto con el Ayuntamiento de Valdepeñas, la UNED y otras universidades como la Autónoma, como bien recalcaba anteriormente el concejal. Para ello también se están haciendo prácticas de máster, que ya hemos comentado, pero al mismo tiempo se han llevado a cabo ya varios trabajos de fin de máster localizados en base a trabajos directamente con el propio yacimiento, tanto de cerámicas. En este caso Tomás ha llevado a cabo también recientemente un trabajo de fin de máster relacionado con las cerámicas del yacimiento. Otra compañera nuestra, Llanos, también realizó un trabajo de musealización del yacimiento. Hay varias tesis doctorales que ya han puesto un poco en valor algunos aspectos del yacimiento. En concreto, hace unos años David Rodríguez defendió una tesis que es el mundo ibero a través de la cultura material, la cerámica gris de la Bretaña septentrional y sus zonas de contacto, donde incluía toda la cerámica gris, el estudio de la cerámica gris que había aparecido hasta ese momento en el Cerro de las Cabezas. David Guirao también realizó no hace mucho otra tesis, caracterización arqueométrica de cerámicas ibéricas de los yacimientos de Alarcos y Cerro de las Cabezas, un estudio muy interesante desde el punto de vista de laboratorio, de la información que dan las cerámicas, y que recientemente saldrá publicado también al hilo de este estudio y de otras analíticas que hemos realizado nosotros, un estudio pormenorizado de esas decoraciones de las cerámicas que han dado un resultado bastante interesante. En cuanto a también hay algunas tesis más por ahí en marcha, pero bueno, no nos vamos a entretener en ellas, que si no luego me echan la bronca porque no las hago. En cuanto a la difusión, sí es verdad que es fundamental, como hemos dicho anteriormente, programas de radio, colaboraciones en diarios. Hemos estado colaborando durante meses con el diario Lanza en los dominicales, donde salió una especie de coleccionable del yacimiento. Jornadas de puertas abiertas, que la ven aquí, que pues hemos tomado la sana costumbre de realizarlas justo en pleno mes de agosto con el calor, para que la gente no se aburra y que luego tenga excusa para tomar la cervecilla fresquita. Y incluso esa difusión también entra por los cursos de arqueología, a los cuales, como ya hemos referenciado, la gente acude y los está valorando muy positivamente. Pero sin duda también las redes sociales son un referente, y en ese referente no hay que olvidar ese impacto positivo que tienen. Vemos aquí, por ejemplo, el blog de la Asociación Orisos. En él se pueden descargar ustedes, junto con el blog de Cultura de la Concejalía de Cultura, la mayoría de las publicaciones, y no sé si están todas, pero están prácticamente todas, salvo las que se han hecho recientemente, referidas al yacimiento arqueológico. Pero también es fundamental valorar el impacto económico que tiene sobre Valdepeñas, y no lo podemos obviar. Es decir, cuando se organiza un curso, cuando se organizan unas jornadas, cuando vienen visitantes a ver el Cerro de las Cabezas y recalan en Valdepeñas, evidentemente tiene un impacto económico, y eso hay que valorarlo. Y de alguna manera sí me gustaría hacer una especie de llamada de atención, sobre todo para ciertos sectores de la población de Valdepeñas, que creo que deberían implicarse un poquito más de cara a valorar ese impacto y a valorizar todo lo que se está haciendo. Creo que sería interesante. No todo hay que reducirlo a el aporte económico de las administraciones públicas. Todos podemos colaborar en este evento, porque creo que es interesante que funcione así y que tenga esa relevancia. Por nuestra parte, lo que hacemos es asistir a congresos, reuniones científicas, jornadas, aquí tienen algunos de ellos, publicaciones que se llevan a cabo de un cierto interés científico relacionadas con ellos. Y bueno, aquí tienen a los dos elementos que le están hablando en estos momentos, recién aterrizados, y nunca mejor dicho, de dos congresos en los que hemos estado el fin de semana pasado, y en el cual, pues evidentemente, hemos defendido algunos aspectos concretos del Cerro de las Cabezas, y en estos congresos internacionales creo que se nos empieza a respetar bastante, a tener en cuenta este lugar, y que de alguna manera ayuda evidentemente a difundir esos resultados también a través de publicaciones, a través de revistas científicas, de participación en congresos nacionales e internacionales, como decía anteriormente, incluso en lugares donde de alguna forma pues se nos requiere para dar alguna conferencia o para participar en algún evento que de alguna manera ponga en relevancia el yacimiento. El futuro, decía el filósofo, que es incierto, y creo que sí, que es muy incierto, pero el futuro de este emblemático lugar pasa por continuar con los trabajos de excavación, abrir nuevas zonas, como bien decía anteriormente el concejal,
en la zona de la Acrópolis. Creo que va a ser interesante lo que se pueda encontrar allí. Y sobre todo con la posibilidad de que el Cerro de las Cabezas sea a medio plazo ese parque arqueológico que puede ser también un referente y un revulsivo también desde el punto de vista patrimonial para el entorno. Yo queríamos concluir con una cita que me he permitido la salvedad de colarla aquí y que creo que como colofón a la prolongada charla, siento haberles robado tanto tiempo, pero creo que merecía la pena. Ya la próxima vez va a ser más breve, que dice Marvin Harris, que era un antropólogo, murió hace unos años de bastante prestigio. Decía que el único modo de alcanzar un conocimiento profundo de la humanidad consiste en estudiar tanto las tierras lejanas como las próximas, tanto las épocas remotas como las actuales. Y adoptando esta visión amplia de la experiencia humana, quizá logremos arrancarnos las anteojeras que nos imponen nuestros propios estilos de vida para vernos a nosotros mismos como realmente somos. Creo que es así que deberíamos de mirarnos para entendernos y para entender el pasado. Pues les dejamos y muchas gracias por su atención y quedamos a su disposición.